Muy buenos días, respetables hermanos en el Señor. Estamos estudiando con la gran ayuda del Señor y del Espíritu Santo la bella epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Y estamos estudiando el tema de cómo es que nosotros debemos centrarnos en una sola cosa. Y repito que el texto base del capítulo 3, versos 10 hasta el 16, es el que dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Ahora vamos a ver la última parte de este episodio que estamos estudiando, y ese episodio trata cómo es que el apóstol Pablo se centró en las personas, es decir, que él le puso cuidado a las personas. Y vamos a estar estudiando esta última parte basado en los versos 15 y 16. Primeramente vamos a ver el sincero interés que nos demuestra el apóstol Pablo. Pablo había estado hablando acerca de él mismo y aquello en lo cual él se centraba. En los versículos 4 al 14 hallamos el pronombre singular yo, mí y yo mismo. ¿Ve? Note bien que son pronombres singulares, yo, mí y yo mismo, y los encontramos una y otra vez. Por lo menos se encuentran 11 veces. Esto no significa que el apóstol se hubiera olvidado de a quienes estaba escribiéndoles. En el versículo 15, que son los que vamos a estudiar ahora, pasó repentinamente del singular al plural. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, ya está hablando en plural. Él está diciendo pues que aquello en lo cual él se centra, los filipenses también debían centrarse. Es decir, él se está poniendo en primera persona para que los hermanos en Filipos, receptores de la carta, ellos también se deberían de centrar, y consecuentemente es una extensión hacia todo cristiano en los tiempos actuales o desde que se escribió la carta. El uso de la palabra perfecto, esta es una palabra que muchos religiosos han hecho problema a través de los tiempos. Pero vamos a ver la explicación que aquí se nos presenta. Este uso de la palabra perfecto para describir al apóstol Pablo y a otros puede ser sorprendente, porque en el versículo 12 dijo: no que ya sea perfecto. Fíjense que claro, no que ya sea perfecto. Entonces pareciera que hay una aparente contradicción, pero esta aparente contradicción tiene una sencilla explicación. La palabra puede tener diferentes significados dependiendo cómo se use. Por ejemplo, la palabra mundo. La palabra mundo tiene 2, 3 aplicaciones, depende de cómo la estemos usando. Cuando se refiere a el mundo como globo terráqueo, es una aplicación, pero muchas veces se refiere al mundo refiriéndose al pecado.
Entonces las palabras así son. Hay muchas palabras que depende del contexto, las aplicaciones son diferentes. En el versículo 12, perfecto significa lo que por lo general pensamos cuando la palabra se usa sin defecto. Ese es el significado en el versículo 12. Pero en el versículo 14 se refiere a una perfección relativa que se puede alcanzar en esta vida. Una perfección relativa que se puede alcanzar en esta vida. La palabra maduro expresa la idea y vamos a consultar algunas citas para entender mejor esto. Vámonos a 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 20. Mire lo que dice acá. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Luego vámonos a Hebreos capítulo 5 y el versículo 14. Dice acá, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay una versión, la versión revisada, que se lee perfecto en el versículo 12 y maduro en el versículo 15. Entonces, puede haber un juego de palabras hecho a propósito de parte del apóstol Pablo, es decir, si usted es maduro, sabe que no es perfecto. ¿Ve? Cuando estamos hablando yo soy maduro, sabe perfectamente bien que no es perfecto, ¿verdad? Si cree que es perfecto, entonces no es maduro. Es decir, cuando un cristiano se lo cree todo, se lo cree que ya él alcanzó todo, entonces no tiene madurez, porque no está dispuesto a ir creciendo e ir analizando las cosas de nuestro Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ver sobre este crecimiento que vamos teniendo gradualmente, y es un crecimiento que nunca termina ese crecimiento, y ese fue el sincero interés del apóstol Pablo. Bueno, después de ver este sincero interés, hay una tierna corrección. El apóstol Pablo esperaba que los cristianos maduros estuvieran de acuerdo con lo que había estado escribiendo, pero sabía que muchos no habían alcanzado este estado de desarrollo espiritual. Miren lo que dice en 1 Corintios en el capítulo 3 y el versículo 1. Es bien claro. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que una característica de la inmadurez espiritual es una comprensión insuficiente de la palabra de nuestro Dios. Esa es una característica de la madurez espiritual, pues, o sea, es una comprensión insuficiente de la palabra de Dios. El apóstol Pablo se dirigió a los poco ilustrados en la última parte del versículo 15. Mire lo que dice: y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y yo explico esto. Hay quienes creen que el apóstol Pablo estaba usando ironía o sarcasmo. La ironía o sarcasmo es una figura del lenguaje que se usa para
dar a entender algo en doble sentido. Entonces, algunos dicen que el apóstol Pablo aquí estaba usando ironía o sarcasmo, que se estaba dirigiendo a los que eran de una mente estrecha y no estaban de acuerdo con él, y que él estaba diciendo con sarcasmo esta expresión. Es decir, si ustedes no están de acuerdo conmigo, estoy seguro de que Dios les enviará una revelación para confirmarles sus ideas preconcebidas. Como que así esto les está diciendo, y no. Tenemos que entender que de vez en cuando, hermanos, los mensajeros de Dios usaron la ironía o el sarcasmo para declarar una idea. Y les voy a poner un ejemplo. En 1 Reyes capítulo 18 y el versículo 27. 1 Reyes 18, 27. Ahí se ve un ejemplo claro de ironía. Dice que: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, noten a partir de aquí la figura del sarcasmo o la ironía. Gritad en alta voz, porque Dios es, noten el uso de Dios con minúscula. Quizá está meditando o tiene algún trabajo, como quien dice, Dios no se puede ocupar, ¿verdad? Es ironía, es sarcasmo. O va de camino, no tiene lugar, no le hablen a Dios. Tal vez duerme, está descansando Dios y hay que despertarle. Esto sí es ironía y es sarcasmo. Pero, hermanos, aquí en esta declaración que hace el apóstol Pablo, aquí no hay ironía, no hay sarcasmo. No hay razón para creer que el apóstol estaba usando este enfoque aquí. Él estaba hablando con sinceridad. Él no dijo cómo esperaba que Dios hiciera su revelación a cada uno de ellos. Él no está diciendo eso. Entonces, el apóstol Pablo puede haber estado pensando en el hecho de que en el día del juicio la verdad sobre este y otros temas se revelaría al final a ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que en vista de que el libro de Filipenses fue escrito durante la era de los milagros, es una revelación milagrosa, una revelación personal milagrosa, la que puede haberse dado a entender. Entonces, lo más probable es que el apóstol sencillamente estaba pensando en enseñanzas adicionales por medio de otros maestros inspirados de Dios, cuando dice, os lo revelará Dios. Acuérdense que estaba en proceso la revelación, no se había terminado. Quizás hacían falta unos 20, 25 años, porque se ha estimado que la revelación llegó hasta el año 96 del primer siglo, cuando el apóstol Juan escribió, o se le reveló pues por el Espíritu Santo, el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, el modo como el apóstol Pablo trató con posibles disidentes, o sea, el disidente es el que se muestra contrario a determinada opinión, determinada ciencia, determinada doctrina, determinada organización. Ese es un disidente, el que está en contra, pues. Por eso en la política se usa mucho esta palabra. Los disidentes son los que se alejan de un partido político. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver pues que
el modo como él trató con posibles disidentes es instructivo. Puedo decir esto, hermanos, que si a mí me hubiera dotado de la autoridad apostólica, se me hubiese dotado, mejor dicho, de la autoridad apostólica del apóstol Pablo, yo podría haber dicho, bueno, ¿qué derecho tiene usted o ustedes de estar en desacuerdo conmigo? Yo soy un apóstol. No tienen ese derecho. Sin embargo, a veces el apóstol Pablo sí afirmó su autoridad apostólica. Vamos a poner ejemplo de ello, pero porque se vio obligado a esa situación, no porque él quería hacer alarde de su apostolado. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, los versos 37 y 38. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, noten, miren lo que dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Yo no escribo mi propia opinión, está diciendo, sino escribo la voluntad de mi Dios. Más el que ignora, ignore. Es decir, yo no los puedo obligar. Si quieren ser ignorantes, sigan siendo ignorantes. Pero yo lo que escribo es mandamiento del Señor. No es mi propia voluntad. Si vamos también a 1 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13, miren lo que dice acá. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Entonces, cuando digo pues que a veces el apóstol Pablo sí afirmó su autoridad apostólica, pero él aparentemente no consideró que tal enfoque fuera apropiado en esta ocasión que está dirigiéndose a los hermanos ahí en Filipos, porque ellos, en este caso, no estaban atacando su apostolado. Entonces no tenía por qué hablarles en esa forma de la defensa de su apostolado. Entonces, en lugar de ello, por eso decía al principio, él fue tierno con ellos, expresando la confianza de que con el tiempo ellos tendrían mayor conocimiento. Y esto así es. Con el tiempo dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, que son sinónimos, con el tiempo se tiene mayor conocimiento. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando en mi juventud y que ya había estudiado la palabra de Dios y predicaba, siento que no tenía la experiencia, la madurez a que ahora he llegado. ¿Ve? Pero eso es porque uno ha vivido dentro de la iglesia, porque ha tenido la vivencia dentro de la iglesia. Entonces, con el tiempo, hermano, se llega a tener mayor conocimiento, no un total conocimiento. No hay que entender todo eso. Yo creo que yo voy a morir con el deseo de haber enseñado como siervo del Señor que soy, como predicador que soy, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, cada uno de los libros, pero yo sé que eso no lo voy a poder cumplir. No tengo suficiente tiempo terrenal, vida terrenal, como para enseñar y desmenuzar
cada uno de los libros, cada uno de los capítulos, cada uno de los versículos. Pero hermanos, hay un mandamiento general. El apóstol Pablo, cuando habla de ese mandamiento general, concluyó la sección con esta exhortación. Pero en aquello a que hemos llegado, no tengo otra vez el plural, sigamos, plural, una misma regla, sintamos una misma cosa. La palabra, es decir, él está diciendo, sigamos viviendo por el mismo estándar que hemos alcanzado. Sigamos por el mismo estándar que hemos alcanzado. Entonces, la palabra regla, hermanos, se encuentra en bastardías, y esto fue lo que Pablo dijo literalmente: sigamos viviendo por la misma cosa. Sigamos viviendo por la misma cosa. En la versión del Rey Santiago se lee la misma regla, la misma regla. Es decir, seguir viviendo es traducción de una forma de la palabra griega que significa fila o línea, la misma fila, la misma línea. Es decir, significa andar en línea con, andar en línea con. Usted sabe, por ejemplo, que esto es bien común en las citas médicas de las instituciones, los hospitales públicos o semipúblicos, que se requiere una sola línea, se requiere que se respete esa línea, pero siempre hay personas que irrespetan el seguir esa línea y quieren sobrepasar, y algunos lo logran y enojan a la gente. Entonces, lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo es andar en línea con, no apartarse. Es decir, la instrucción del apóstol Pablo puede tener aplicación general. Es decir, para estar unidos espiritualmente debemos tener una autoridad común. ¿Cuál es esa autoridad común? La palabra de Dios. Nadie puede estar en línea o seguir la misma línea si se van a seguir preceptos hechos por los hombres, si se quiere seguir estatutos humanos. La Iglesia de Cristo, por ejemplo, aquí en El Salvador tiene una personería jurídica, pero esto porque las leyes del Estado lo exigen, el tener una personería jurídica, ¿ve? Lo exige las leyes estatales, exige eso. Pero nosotros no nos regimos por los estatutos de la personería jurídica. Eso es para poder nosotros funcionar como ente religioso. Por ejemplo, a nosotros aquí nadie nos podría acusar que somos un grupo clandestino porque estamos amparados bajo la personería jurídica, legalmente hablando, ¿ve? Pero espiritualmente hablando, nosotros somos regidos por la Biblia, por la palabra de Dios. Entonces, en el contexto, sin embargo, las palabras del apóstol Pablo se aplicaban especialmente a los que pudieran estar en desacuerdo con él, para que la sana enseñanza les ilustrara. Ellos necesitaban cierta actitud mental. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, que para que estuvieran preparados para recibir luz adicional, o sea, enseñanza, necesitaban andar en la luz que ya tenían, a la cual, por supuesto, ya habían llegado. Entonces,
aquel que rehúsa hacer lo que sabe que debe hacer, Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es bien claro. No tiene el estado, pues, esta persona o este cristiano, el estado de ánimo que se necesita para conocer más. En la Biblia viviente se encuentra así, de esta manera, hermanos. Yo creo que Dios se los pondrá muy claro si obedecen plenamente la verdad que tienen. Y el Señor Jesucristo dijo, pues, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y esto lo dijo en Juan capítulo 7, verso 17. Entonces, podemos ver, pues, que un sincero deseo de saber y hacer la voluntad de Dios sin ningún otro deseo ni preferencia excepto de el hacer la voluntad de Dios, lleva a la plenitud de la verdad divina. Si yo quiero realmente ver las bendiciones de Dios, tengo que mantenerme en esta misma línea, en esta línea que yo no me voy a apartar. Entonces, una vez hemos visto este conglomerado de conceptos y de verdades que el apóstol Pablo nos ha presentado, voy a hacer un resumen de todo lo que hemos venido estudiando. En esta lección hemos tocado muchas verdades, pero espero que usted no olvide el lema del apóstol Pablo para su vida, que se recoge aquí en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Lo vamos a leer otra vez. Mire lo que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que para personalizar esto, cada uno de nosotros puede decir que las palabras del apóstol Pablo son lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero decir? Las palabras del apóstol Pablo son, hermanos, un consuelo para mí. ¿Por qué digo que son un consuelo para mí? Si yo no soy todo lo que debería ser en el ámbito de lo espiritual, el apóstol Pablo me dice que yo tengo que luchar, yo tengo que hacer todo esfuerzo para que sea un consuelo para mí. También el apóstol Pablo está diciendo que es una corrección para mí. ¿Por qué digo esto? Porque si creo que he avanzado todo lo que puedo o todo lo que necesito en la vida cristiana. ¿Ve? Todo lo que puedo en la vida cristiana. Y por último, es un desafío para mí. ¿Por qué digo que es un desafío para mí? En el sentido de afinar el enfoque de mi vida en Cristo Jesús. Centrarme en la persona de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Centrarme en la persona de Cristo, el premio que está al final del camino, y en los que me encuentre en mi camino, tanto los maduros como los inmaduros. Es decir, ese es el desafío para mí, el poder luchar al frente, tanto con personas maduras como con personas inmaduras. Entonces, hermanos, muchos asuntos de la vida son importantes. Muchos asuntos de la vida son importantes. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes
me va a decir los asuntos que son importantes en su vida. Y esto es normal. Muchos asuntos son importantes en la vida, pero ninguno, hermanos, es tan importante como seguir a Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ninguno es tan importante como seguir a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que orar continuamente, hermanos, porque Dios me ayude a centrarme como se centró el apóstol Pablo. Prosigo a la meta. Y esa meta era Cristo Jesús. A él nunca se le olvidó eso. Él nunca perdió esa mirada. Hablando de ejemplos, cuando usted comente sobre el olvidar el pasado, puede añadir que algunos permiten, y esto es una realidad, yo creo que ustedes lo han visto, algunos permiten que la muerte de seres queridos los inhabilite. Se muere su madre, se muere su abuela, se muere el tío que hizo la función de padre, pero ¿qué sucede? Esta muerte los inhabilita para vivir vidas útiles. ¿En qué sentido? Quizás en cierto modo es un poco duro haberlo incluido antes, pero entiendo, hermanos, que es necesario un periodo de duelo para el proceso de sanidad, cuando se muere un ser querido, y que en algunos casos este periodo de duelo es más prolongado que en otros, depende de la persona. Sin embargo, hay personas que parecen determinadas a seguir aferradas a su tristeza y no salen de esa tristeza. Imagínense qué es lo que hubiese pasado cuando primeramente, hablando del ciclo de seres queridos por el lado mío, primeramente a una edad joven se puede decir murió mi hermano mayor a la edad de 52 años y yo me hubiese aferrado a que murió y el duelo hasta el día de ahora siguiera. ¿Qué hubiese pasado cuando hace quizás unos 15 a 18 años murió mi papá? Y yo me aferro a la muerte de mi papá. Y hasta el día de ahora no me deja ser yo. ¿Qué hubiese pasado si hace 9 años que murió mi madre, yo me hubiera aferrado a ese luto, a ese duelo? Mi vida se hubiera estancado. Es decir, fíjense bien, que al llorar a los muertos se descuidan a los vivos. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo no estoy diciendo que, y yo lo hago seguido, mi esposa que está más reciente de su luto, del mes de septiembre, no de agosto, de la muerte de su madre, yo no estoy diciendo que, y lo hacemos aquí en casa, que de repente recordamos la muerte de mi suegra, de mi madre, de mi padre, de mi hermano, pero recordamos las buenas cosas, pero eso no nos inhibe a tener una situación de que no me deja funcionar como persona. Yo le digo a usted, hermanos, que use esta lección que nos da el apóstol Pablo de una manera pues que usted esté consciente de lo que es proseguir a la meta. Y el proseguir a la meta es buscar a Cristo Jesús. Dios bendiga su bendita palabra.